casi ningún país en el mundo donde grupos de privilegio muy poderosos no estén exacerbando el deseo natural de los sectores vulnerables de la sociedad de tener alguna certeza, de tener seguridades, por ejemplo, sobre el empleo. Y esto está teniendo como consecuencia una profunda crisis de la democracia. Profunda crisis de la democracia que tantas vidas costó consolidar en su forma avanzada político-jurídica durante los últimos 100 años. Ese es uno de los temas, entre los otros tantos, por los cuales asumir desafíos como dirigente de izquierda es muy tensionante, porque cómo intervenir para regenerar la cultura democrática en lugar de seguir cayendo por esa pendiente de la manipulación de las necesidades más básicas de los sectores en general, además más vulnerables de la sociedad, ¿no? Bueno, primero gracias por invitarme, Gerardo. Es una alegría poder estar acá, compartir con vos, que siempre es muy estimulante, además conversar, intercambiar ideas, desde este lugar que es el de la reflexión estratégica, ¿no? El decir, tratemos de ponerle pienso y corazón también a esto que tenemos que encarar, que es el enorme desafío de tratar de construir una civilización distinta, ¿no? Yo creo que ese es el punto central, que es para ahí a donde tenemos que mirar. Estamos atravesando una crisis civilizatoria muy grande. Esto es un fenómeno global, con distintas expresiones en distintos lugares del mundo. Y tiene mucho de esto que vos decís, ¿no? Este malestar con las democracias también obedece obviamente a las carencias materiales, a las desigualdades que el propio sistema capitalista engendra. Y al obsceno proceso de concentración de la riqueza que ha tenido lugar en los últimos 70 años. Tal cual. Y a esta política oportunista que vos referías recién, que también hace pie en necesidades que surgen como insatisfacción en los sectores populares para canalizarlas en un sentido reaccionario, conservador, violento, ¿no? Brutal, digamos. Es que hay que usar la palabra violencia, me parece, porque efectivamente hay violencia, en realidad procuran exacerbar el encono y la violencia, ¿no? Es parte de la tradición fascista, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí. Sí, y hay una primera violencia que es la violencia estructural, ¿no? La violencia que surge de la dominación de unas clases sobre otras, de la explotación económica, de la opresión política, de la discriminación en cualquiera de sus formas. Y hay una violencia política que generan las clases dominantes a través de algunas de las expresiones que están fogoneando en muchas partes del mundo, que va en línea con esto que vos decías, ¿no? Valerse de estos abismos de la democracia como la conocemos, como la vivimos hoy, para trabajar con eso en un sentido que consolida estructuras injustas, profundiza la desigualdad y genera además una sensación de que estamos en una selva, unos contra otros, ¿no? La vieja tesis de que el hombre es el lobo del hombre, revisitada una y otra vez en una dinámica muy destructiva para la humanidad. Entonces, yo creo que frente a eso, plantar un horizonte humanista radical es un desafío fundamental de las izquierdas hoy. Y creo que nada debería distraernos de eso. Capaz que esto dicho así suena muy abstracto, pero es muy concreto porque tiene que ver con la vida cotidiana de un montón de personas, ¿no? Es decir, después de, partiendo de ese marco conceptual general, después hay que convertirlo en programas de transformación, en programas de democratización de las relaciones sociales, en desarrollo económico, y ahí después aparecen todos los problemas de la impotencia productiva de algunas naciones que no logran terminar de consolidar el desarrollo estable, la crisis del Estado-Nación. Sí. Te tiro ese tema deliberadamente. ¿Cuánto pesa la crisis del Estado-Nación? Es decir, no estaremos quizá, esto es una provocación, lo quiero dejar bien explícitamente claro, no estaremos transitando el momento en el que
el sujeto sociedad civil empieza a ser más importante que el Estado, no en cuanto a la disputa del poder para administrar los recursos públicos, que obviamente ese tema siempre va a estar, pero en cuanto al sujeto. Qué linda provocación para un socialista. Sí, la verdad que yo creo que, no sé si estamos atravesando ese momento, pero me encantaría que suceda, porque obviamente que hay muchas cosas para valorar de cómo desde el Estado se pueden articular estrategias, políticas públicas, etcétera, que puedan intentar paliar algunas de las desigualdades que tenemos que sufrir en este sistema en el que vivimos. Pero los cambios sociales de fondo se gestan desde las sociedades mismas, ¿no? Y eso implica también ser capaces de pensar en horizontes donde estos estados que conocemos sean sustituidos por otra cosa, sean construidos de otra manera, donde el poder institucional no sea concebido al mismo modo en que lo concebimos hoy. Yo creo que buena parte de los límites del modelo progresista también que hemos vivido en nuestra región en los últimos años tiene que ver con no tener... Europa después de la posguerra. También tiene que ver con no tener una teoría adecuada del Estado, una problematización del Estado que nos permita también asumirnos como un actor, como un agente que está en una situación muy tensionada cuando está en el Estado, ¿no? Cuando estamos en el Estado, haciendo política desde el Estado, haciendo política en el Estado, nos enfrentamos a la tensión de lidiar con un aparato que no está construido para un proyecto de emancipación social, sino que está construido para perpetuar un orden de dominación. O que emergió como resultado de una necesidad de las comunidades humanas que competían con otras con mucha frecuencia militarmente y le quedó dentro de él matrizado ese rasgo de su génesis, ¿no? Es decir, esa cosa jerárquica de dirección que tiende a las formas autoritarias en los momentos de tensión. Y claro, ¿y cómo superar eso, no? Sí, yo creo que ahí hay que volver a dialogar con algunas tradiciones que están muy olvidadas, ¿no? Incluso en la izquierda. Hay un alma anarquista de la izquierda que también hay que revisitar, un alma revolucionaria que tiene un componente libertario muy fuerte, en la que dialogan esta idea de tratar de construir desde el Estado otras condiciones con una perspectiva o un horizonte de transformación más profundo en el cual el propio Estado debe ser interpelado en sus formas de construcción, ¿no? Cuando te escuchaba recién, rememorar el autonomismo anarquista, que siempre tan valioso, pensaba, ¿no? La izquierda ha tejido, y sobre todo en algunos países donde tuvo dirigentes que miraban lejos, ha tejido la articulación de tradiciones, el anarquismo, el socialcristianismo, el marxismo, el republicanismo radical, el que le asigna el control del poder un valor significativo en la cuestión democrática, de verdad, no solo enunciativo, sino que busca instituciones para hacerlo, como el vallismo en Uruguay, en su génesis, y ha articulado y ha hecho fluir, y contiene en sí, en esa tradición, por su génesis, contiene a Europa, ¿no? Hay Europa en todos los pensamientos de izquierda. Pero cuando te escuchaba recién, no lo dijiste, pero estaba en tu mente cuando enunciabas, dabas vueltas por ahí, lo comunitario. Y en lo comunitario está también la cuestión indígena de América del Sur. Y no sé si te pasa a vos, que yo sé que estudiás y pensás con seriedad y profesionalidad, pero a mí me tiene muy, muy inquieto este tema, el tema del diálogo entre lo europeo, la ilustración, la modernidad, en el sentido democratizador, y lo comunitario, porque como estamos en un mundo hiperindividualista, esa me parece que también es una linda pregunta para un socialista, ¿no? Sí, claro. Es un debate a la interna de la modernidad, digamos, muy fuerte. Y también es un debate que puede arrojar luz más allá de la modernidad, ¿no? Para pensar otros horizontes de ideas y de construcción social. Yo creo que ahí hay distintas tradiciones que se pueden dar la mano, ¿no? Yo vengo de una formación cristiana
Y en esa formación cristiana el componente comunitario es un componente central. Y mi primera vivencia política y mi primera vivencia de práctica social comprometida con la liberación, desde una perspectiva que es la de la teología de la liberación, fue justamente desde una comunidad de base, ¿no? Y en esa reflexión colectiva me encontré con la necesidad de dar un paso hacia la política partidaria, de pensar en otras formas de construcción comunitaria que permitieran cambiar estructuras, ¿no? y discutir, interpelar el poder en un sentido más global, más general. Y de ahí viene el diálogo con el marxismo, viene el diálogo con el propio Frente Amplio como herramienta de transformación social en el Uruguay, y mucha gente ha hecho procesos parecidos, ¿no? Luego vos traías a colación tradiciones que existían en nuestra América antes de que se diera la colonización. Y yo creo que esas tradiciones son tradiciones que tienen muchos puntos de encuentro, de diálogo con esa mirada comunitaria, incluso pueden llegar a problematizarla y a radicalizarla en un sentido muy interesante como forma de construcción de cosas nuevas, ¿no? Hay allí un diálogo fuerte entre lo comunitario y una mirada ambiental muy potente también, una ecología integral, para decirle de alguna manera, que creo que puede alumbrar mucho en este momento histórico. Cuando hablamos de una crisis civilizatoria, bueno, hay una primera gran contradicción que tiene que ver con la disputa entre una mirada individualista, egoísta, competitiva, versus una perspectiva humanista radical que dice si no nos concebimos como familia humana, si no nos concebimos como colectivo humano, si no pensamos en el otro, en la otra, no hay vida que se pueda sostener, ¿no? Claro, no hay vida que se pueda sostener porque difícilmente podemos sustituir, como ya estamos en condiciones tecnológicas de hacerlo, las lógicas de la competencia, sustituirlas por las lógicas de la cooperación. De la cooperación, porque claro, la humanidad, ahora que te escuchaba, tenemos que ir a una pausa, unos segunditos, pero ahora que te escuchaba, tu reflexión pone en evidencia que el humanismo radical es posible, entre otras cosas, porque la humanidad ahora es una y la misma. Casi todos los desafíos sustanciales que hay que resolver para una mejor vida de todos los individuos son cuestiones de la humanidad por primera vez, no en forma abstracta, no es la humanidad de forma abstracta. Te propongo volver un poquito con este tema en unos segundos, amigos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. El pueblo unido, da vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Estamos hablando de un tema menor,
que es el tema de la humanidad. Cómo el asunto de la humanidad ahora, antes era una cuestión abstracta que tenía valores, ¿no? Los derechos humanos, las declaraciones, ¿no? Tenía valores, vaya si los tenía. Por eso yo siempre rescato la cosa de la Ilustración, lo mejor de la modernidad. Pero ahora la humanidad, además de representar eso, esa cosa democratizador, de considerarnos a todos como iguales, tanto política como nuestras posibilidades de desenvolvimiento espiritual, la humanidad ahora, y vos recién lo mencionabas al pasar cuando hablabas del lío ecológico, está orgánicamente integrada, y eso tiene que tener consecuencias políticas. Para un dirigente de izquierda plantea desafíos intelectuales, me imagino, grandes. Sí, bueno, es asumir esa mundialización gestada en gran medida desde el mercado, porque hay que también hacer una buena caracterización de eso, ¿no? La internacionalización del capital, este capitalismo globalizante y globalizador es antes que nada una pulsión mercantil, ¿no? Ahora, esa pulsión mercantil que dio lugar a esa expansión y a esa integración económica y comercial, también le plantea a la humanidad desafíos nuevos y oportunidades nuevas desde el punto de vista de los objetivos de emancipación social. No podemos pensar las luchas de emancipación de la misma manera en que las pensábamos en otros contextos donde esta realidad no tenía esta magnitud, esta dimensión. A ver, cuando hablamos del proceso de mundialización capitalista, no estamos hablando de un fenómeno del siglo XX o del siglo XXI, estamos hablando de un fenómeno que viene muy de atrás, pero la profundización de ese proceso, de la mano además de esta revolución científico-tecnológica tan vertiginosa, da cuenta de una realidad nueva, y esa realidad nueva hay que afrontarla globalmente también. Ahora, ¿cómo construimos fuerzas globales de cambio, fuerzas globales de transformación? Es un enorme desafío. Por eso yo le doy mucha importancia a esos espacios de encuentro entre trabajadores y trabajadoras a escala mundial, por ejemplo, ¿no? Digamos, fuerzas sindicales de todo el mundo que se juntan, o de la región que se juntan, a pensar alternativas, porque hay que enfrentar, entre otras cosas, poderes económicos y patronales que no tienen patria, digamos, ¿no? Y además estamos ante la presencia contundente de lo que yo denomino la internacional neofascista. Los sectores ultraconservadores del mundo están articulándose profesionalmente con muchos recursos y trabajando en todo el mundo para obtener resultados prácticos de construir poderes corporativos, porque al final de cuentas son corporaciones de poder de pequeños grupos de privilegio que manipulan, como empezamos hablando, las necesidades de la sociedad para arrastrarlas al encono, al fascismo, a la antiizquierda, a todo lo que tenga que ver con los procesos de democratización de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, frente a ese fenómeno, claro, pero por lo que vos mismo venís de decir, rememora quizá que ha llegado el momento de pensar nuevas internacionales. Sin duda, del trabajo. Del trabajo en primer lugar, del mundo del trabajo en primer lugar, del mundo intelectual y de las fuerzas políticas que nos reivindicamos desde una perspectiva emancipatoria también, ¿no? El problema de la unidad de las izquierdas es un problema muy largo, y el problema de la capacidad de las izquierdas para construir un pensamiento y una acción global también. Enfrentamos poderes fácticos muy fuertes que evidentemente también juegan y mucho para que determinadas cosas no sucedan, ¿no? Ahora, a mí me parece que necesitamos izquierdas lúcidas que reflexionen sobre estos problemas, que lo reflexionen también desde la construcción de base, porque no se trata solamente de hacer foros intelectuales para discutir estas cosas, ¿no? Sino de en esos enclaves comunitarios que son muchas veces organizaciones de base territorial, lugares donde se gesta solidaridad todos los días. Yo pienso, por ejemplo, en la proliferación de ollas populares que tenemos hoy en el país, ¿no? ¿Cuánta gente hay vinculada a redes que son redes de organización social,
que están intentando resolver, paliar un problema que el Estado no está resolviendo, que está generando el mercado en su crisis agudizada por las políticas que está llevando adelante este gobierno. Bueno, si esa realidad tan dura, tan difícil, tan angustiante para tantas familias, es a su vez un espacio de construcción de nuevas experiencias liberadoras, estaremos dando un pasito más, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte y tiene que ser un trabajo organizado, planificado, dirigido a eso, no de utilización de lo social, no de vulneración de las autonomías de los espacios sociales, pero sí de construcción de organización colectiva. De dirección política. Y de orientación política. Cuando te escuchaba hablar recordaba, una vez asistí a un encuentro en el que se produjo un debate fuerte entre diversas personalidades. El debate, lo voy a sintetizar rápido, era más o menos así. Había un esfuerzo de una institución nacional por respaldar la consolidación de una cooperativa en lo que había sido una fábrica de vidrio. Y se destinaron recursos a tratar de ayudar a los trabajadores de esa fábrica, de esa industria, para que asumieran la dirección autogestionada de esa fábrica. Entonces un técnico inteligente, valioso, dijo: esto está equivocado de raíz, porque acá a 200 kilómetros adentro del Brasil hay una fábrica de última generación que produce lo mismo que aspiran a producir ustedes a un precio infinitamente inferior. Pero los trabajadores, cuando se proponen cosas, se sabe que ponen pasión y fuerza. Entonces defendían la posibilidad de cubrir espacios del mercado interno y tenían confianza en que podían hacerlo. Y poco tiempo después me junté con uno de estos trabajadores. Yo estaba tratando de asesorar en comunicación estratégica a ese y otros tantos proyectos, honorariamente como siempre. Y entonces me dice uno de los trabajadores: lo que debíamos haber hecho es juntar a los trabajadores de la industria del vidrio de toda América del Sur, por lo menos, y ahí salir a buscar inversores para comprar las tecnologías en Alemania o en China y también capaz asociarnos. Es decir, teníamos que superar la lógica del Estado Nacional, convertirnos en productores. Entonces ahí me quedé pensando en el desafío que vos planteabas, ¿no? Es decir, en la verdad de la vida social, producir tejidos en redes, ya que existen las tecnologías que permiten hacerlo, ¿no? Sí, claro. Que es un poco lo que vos señalabas, pero en este caso en el campo como un ejemplo, una olla popular. Es intercambio para resolver un problema práctico mediante la práctica real, ¿no? Social. Sí, bueno, estamos viendo cómo de ollas se generan redes, de redes se generan coordinadoras. Bueno, ese diálogo es un diálogo que puede trascender incluso fronteras, porque este fenómeno no es un fenómeno exclusivamente del Uruguay, es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo, ni que hablar en nuestra región, y son diálogos que se están dando, ¿no? Hay muchos referentes sociales que se ocupan, mayoritariamente mujeres, además, hay que decirlo, en estas luchas, y al frente de estas organizaciones están sobre todo mujeres que luchan y luchan todos los días por tratar de sostener la vida, porque en definitiva de eso se trata, y hay una vocación de muchas de estas referentes sociales a dialogar con referentes de otros lugares para pensar alternativas, para pensar cómo de la olla podemos pasar a construir una huerta comunitaria, a generar una iniciativa colectiva distinta, que aquello pueda tener también alguna instancia de educación popular, una biblioteca, ¿no? Generación de cosas nuevas en el barrio. Eso tiene un enorme potencial y es una política comunitaria
una política comunitaria muy autónoma, muy genuina, que surge de la propia realidad de los barrios, a la que yo creo que la izquierda política la tiene que mirar de otra manera, ¿no? Respetando mucho su autonomía, sin intentar ni vanguardizar, ni verticalizar, ni instrumentalizar ninguna de esas cosas, que sería un terrible error, pero no ignorándolas, ¿no? No ignorándolas, ni tampoco pensando que los procesos de acumulación social se hacen de espaldas a todo eso que se está gestando desde la base. Donde además, dicho sea de paso, a veces son prácticas de emergencia para resolver problemas de emergencia, pero a veces son prácticas que buscan cuestiones de, por ejemplo, perfeccionamiento de la ecología. Y sabés que hay un tema interesante, que es que en esos espacios, porque mencionabas el rol de las mujeres, en esos espacios hay afectividad. Y estamos teniendo un problema en las redes, la mediación de las pantallas, el solipsismo, ese que de encapsulamiento de los que pueden, pero que son muchos los que pueden, ¿no? Y en esos espacios hay afectividad. Me imagino que... Sí, hay... afectividad real, ¿no? La otra vez leía algo, no me acuerdo de quién, pero decía esto de, bueno, estamos muy conectados, pero hay poco contacto, ¿no? Mucha conexión y poco contacto. Sí. Bueno, estas redes son redes de contacto. No son redes de conexión exclusivamente, son redes de contacto. Y en las redes de contacto los seres humanos construimos vínculos afectivos, vínculos que obviamente también desde allí construyen realidades nuevas, ¿no? Y sin duda que esa práctica encarnada es una práctica que va generando transformación, va generando cambio social. Entonces, creo que a veces hemos puesto la mirada demasiado en los procesos institucionales, desde el Estado, en los partidos políticos, que son importantísimos, ¿no? Los partidos políticos en nuestras democracias son actores fundamentales, y yo creo fuertemente además en la necesidad de partidos de izquierda consolidados, con ideas, pero no basta, ¿no? No basta. Si los partidos, si las fuerzas políticas no son permeables a estos procesos que se dan sin dirigismo, se dan muchas veces incluso de formas poco previstas, ¿no? Porque bueno, es una realidad, esa realidad aparece y aparece gente dispuesta a afrontarla en la cotidianeidad. Bueno, si no hay un diálogo fermental y respetuoso con todo eso, es muy difícil que podamos encontrar las claves para luchar desde una perspectiva emancipatoria, en realidades muy adversas, muy difíciles, de mucha violencia estructural, ¿no? Me quedé pensando que en relación a lo que decís, es bien interesante cómo cuando los pueblos tienen que resolver un problema, no se burocratizan. Porque en realidad cuando vos hablabas, ¿no? Es decir, los partidos políticos no tienen más remedio que desenvolverse en medio de las instituciones del Estado nacional jerárquico clásico. Ese es el que hablamos. Y claro, la burocratización es bastante natural que se produzca en esas estructuras jerárquicas clásicas del Estado nacional. Pero no se produce ahí. En la olla popular no hay burocratización, ahí hay laburo para resolver un problema real y social, ¿no? Qué interesante tema ese para considerar. Por eso mismo creo que, claro, entiendo bien por qué le pones tanto énfasis en cuidar eso, ¿no? Sí, me parece clave, porque yo creo que la burocratización, obviamente el aparato burocrático es consustancial al Estado, a su funcionamiento, tampoco se trata de demonizar los aparatos burocráticos por decir no tienen sentido, ¿no? Son parte de una maquinaria, sí, pero sí. La burocratización, que es en realidad esa tendencia y esa lógica según la cual quienes están al frente de las acciones estatales terminan convirtiéndose en un engranaje de una maquinaria que no gobierna, sino que los gobierna a ellos, es un fenómeno muy interesante para reflexionar y además yo creo urgente, porque nos pasó, digamos. Nos pasó, no es algo ajeno a nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que sucede sobre todo cuando el espacio que uno ocupa pasa a tener más importancia que el proyecto. Esto capaz es una forma muy simplista de decirlo, pero no. No sucede en la olla popular, porque en la olla popular el proyecto
es lo primero, porque el proyecto es urgente, pasa por la resolución de necesidades inmediatas que no pueden esperar y que además están ahí, al lado, digamos, ¿no? Son las que le dan sentido a eso que está sucediendo, y eso se palpa, se respira, se vive todos los días. Cuando se trata de instancias donde hay muchas mediaciones, y muchas veces se genera distancia, ¿no?, entre esa carne que está sufriendo y esas decisiones que se toman, los procesos de burocratización son muy habituales. Y dramáticos. Y son dramáticos. Porque una cosa es, como decías vos recién, claro, una cosa es la institucionalidad que requiere personas que cumplan una función social. Tal cual. Eso es una cosa. Y otra cosa son las roscas de burócratas que hacen anteponer sus propios intereses como rosca de burócratas a la búsqueda de soluciones reales a los problemas de la sociedad. Disculpame que lo dije con un poco más crudeza. Y es decir, eso es lo que digo, la primacía del espacio sobre el proyecto, ¿no? Sí, porque nosotros, y aquí hay un rol clave de las fuerzas políticas, ¿no? De las direcciones, de las fuerzas políticas, control, claro. Tener claridad, por un lado, respecto al sentido del proyecto. Esto implica liderazgo de ideas, ¿no? Y debate, discusión, no anteponer supuestos consensos a los debates, que son los que dan lugar a los consensos, y a la síntesis, que son las que nos permiten superar también los conflictos y las contradicciones. Pero además mucha lucidez para ir haciendo un seguimiento de todos esos espacios donde estamos insertos, pero donde tenemos que tratar de contribuir a llevar adelante un proyecto que es el que le da sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces esa ligazón, ese vínculo entre el proyecto que le da sentido a lo que estamos haciendo y los espacios que ocupamos, yo creo que tiene en las fuerzas políticas un engranaje fundamental de control, de revisión, de problematización. De anticipación. Y de anticipación. Claro, eso es al final de cuentas la importancia de las direcciones políticas, sobre todo de los partidos de izquierda, que tienen que intervenir para democratizar las relaciones sociales, es decir, para transformar a la sociedad, porque claro, mucho más sencillo es administrar un Estado cuando se trata de preservar, a veces con reformas importantes y valiosas, pero de preservar un statu quo. Te agradezco enormemente que hayas estado en el Templo del Futuro. Yo te agradezco a vos, Gerardo, la verdad que una alegría siempre conversar. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, nos reencontramos el jueves que viene. Como habrán visto, tenemos mucho tema para pensar.